Hola, hola, me llamo Lina, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy les vengo a hablar de los Warren. Yo no sé si ustedes creen en las cosas paranormal o no. Tampoco sé si ustedes sabían que lo del conjuro y todas estas cosas está basado en los Warren y que los Warren realmente existieron y que eran unos demonólogos súper famosos para su época. El caso es que pues yo pensaba que ellos pues no necesariamente todo lo que habían dicho que habían hecho era real, pero haciendo esta investigación descubrí que básicamente nada de lo que dijeron que había hecho era real. Así que en este video les vengo como a exponer, por decir así, a los Warren. Obviamente aquí pues hay mucha gente que los va a defender, que efectivamente sí hacían lo que decían. Y vuelvo a decir, eso es muy depende de lo que usted crea, porque por lo menos yo personalmente veo cosas, veo apariciones, ahí sí toca decir, pero yo no tengo forma de probarlo y lo único es si ustedes me creen o no me creen. Entonces, literalmente lo paranormal es bastante así. Es si usted quiere creer, crea, y si no, pues no crea, porque pues así es el mundo. Si no se puede probar todo, no se tiene por qué creer todo. Hay bastantes cosas que hicieron los Warren que demuestran que eran más unos estafadores que realmente gente que supiera qué era lo que estaba haciendo. Pero bueno, primero les voy a hablar un poco sobre quién eran los Warren, por si ustedes no saben quiénes eran. Eran un matrimonio católico, los cuales nacieron en la misma ciudad de Connecticut. No sé decir el nombre de la ciudad, que les pondré una imagen. El caso es que los dos nacieron en esta ciudad con un año de diferencia, siendo Ed un año más viejo que Lorraine. Como ya les dije, los dos nacieron en esa ciudad y se conocieron en esta ciudad. Se conocieron porque Ed trabajaba en un cine y Lorraine iba todos los miércoles a ver películas a ese cine. Entonces pues un día dijeron como, yo te veo seguido, así que te hablaré. Iniciaron a salir y cuando ya estaban saliendo en una de sus tantas charlas, un día Ed le contó a Lorraine que él cuando era niño, tenía alrededor de 5 o 7 años, solía ver en su habitación unas luces como raras, que solía ver como apariciones, veía cosas en los muebles. El caso es que Lorraine le dijo, oye, sabes que a mí también me pasaba lo mismo cuando tenía esa misma edad. Resulta que lo que a Lorraine le pasaba es que ella fue educada en un colegio de monjas y ella le contó a Ed, y también lo dijo en una entrevista tiempo después, que cuando ella tenía alrededor de 7 años inició a ver que veía como una luz alrededor de las personas, y un día, según cuenta Lorraine, ella le dijo a una de las monjas que esa luz era más fuerte en ella que la de la madre superiora, pero la monja se puso brava y le dijo que no mintiera y la castigaron. Y entonces ahí Lorraine se dio cuenta que no todo el mundo podía ver cosas, y tiempo después ella se dio cuenta que eso que ella veía era la aura de las personas. Entonces los dos fueron como de, oye, sabes que tenemos muchas cosas en común, ¿por qué no nos hacemos novios? Bueno, me imagino que no fue así, pero así me lo imagino. El caso es que pues ellos iniciaron a salir juntos, y para estas épocas estaba la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial Ed tiene que ir al frente a luchar, y pues ahí pasa un tiempo hasta que la embarcación en la que él y otros soldados iban casi se hunde, y según leí, aunque esto no es del todo claro, volvió a su casa, pero o sea, lo que no es todo claro es que no entendí si volvió y se quedó o volvió y después fue, porque en unas versiones leí que volvió, estuvo con Lorraine un tiempo y luego volvió a la guerra, y en otras que ya se quedó como tal en la casa. El caso es que mientras estuvo de vuelta con Lorraine le pidió matrimonio, se casaron y tuvieron una hija que no recuerdo el nombre, creo que era Judy. Una vez Ed volvió de la Segunda Guerra Mundial ileso y tranquilo, él inició a estudiar para ser pintor, pero no le gustó la forma en que enseñaban en la academia porque, no sé, supongo que se le hizo demasiado teórico y no tan libre. Y entonces fue como que no, ya no voy a seguir haciendo esto, y no siguió estudiando, y así fue como resultó siendo conductor de autobús. Este dato, por favor, guárdaselo en la cabeza porque es muy importante para algo que les voy a contar al final del video, que es más turbio que todo lo que hicieron. El caso es que literalmente ellos no tenían nada que ver con lo paranormal, más allá de que, pues según ellos, de niños veían cosas. Entonces, ¿cómo llegaron a ser demonólogos? Esta fue una cosa muy curiosa que de hecho creo que es como la mayor prueba de que literalmente eran unos estafadores, ya que pues, o sea, yo no sé si los demonólogos tienen que estudiar algo o sí tienen que ser de la iglesia católica, esa parte no la sé, pero el caso es que Ed se autoproclamó demonólogo, y literalmente él decía que la iglesia católica lo había reconocido como demonólogo, pero no hay ningún papel o prueba que sustente eso más allá de lo que él decía. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. ¿Cómo fue que llegaron a esto? Resulta que, pues como ya tenían una hija y pues después de la guerra, obviamente los países no estaban tan bien económicamente,
ellos pues necesitaban dinero. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Ed? Ed dijo, yo sé pintar, entonces tengo una idea de negocio. Lo que inició a hacer Ed en compañía de Lorraine fue buscar casas embrujadas pues cerca de donde ellos vivían, para ir a esas casas, para ponerse al frente e iniciar a pintar la casa. Literalmente se paraban ahí con sus óleos, iniciaba a pintar la casa, y Lorraine, quien al comienzo veía auras pero luego veía ya fantasmas, esto sí es como what the fuck, porque ella al comienzo dijo que veía auras de personas vivas y ahora de repente ya podía ver fantasmas, pero bueno, entonces como ella podía ver fantasmas, pues le decía a Ed, hey mira, allá hay un fantasma, hey mira, allá hay otro, y pues Ed las pintaba. El caso es que Ed pintaba estos cuadros, y ¿qué hacían después? Iban hasta la casa que habían pintado, golpeaban en la puerta para que saliera el dueño y le mostraban el cuadro y le decían, hey mira, tu casa está embrujada, ¿no quieres que te ayudemos a sacarlos? Resulta que somos demonólogos y te vamos a ayudar. Aunque en esa época no se presentaban como demonólogos, sino simplemente como personas que sabían del tema y que te podían ayudar. Ellos obviamente, como eran todos católicos y buenas personas, no le cobraban a la gente por este servicio, sino que ganaban plata de los cuadros que vendían. El caso es que así fue como iniciaron a expandirse el voz a voz de que ellos ayudaban. Muchas personas eran como que, hey, a mí tal persona me ayudó, y entonces bueno, así se iniciaron a ser conocidos por su zona. Y después, digamos que terminaron de salir a la luz y se volvieron aún más reconocidos, fue en 1952, cuando crearon la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, en donde entendí yo pues que obviamente para poder entrar a esta asociación tocaba pagar. Además que iniciaron a tener más plata porque pues en cada caso que atendían lo documentaban y hacían un libro de él y lo vendían, y pues también tenían sus charlas donde obviamente cobraban para que la gente pues entrara y los oyera. También cabe recalcar que pues ellos se volvieron tan famosos no solo por el hecho que decían que habían resuelto un montón de casos, que de hecho esto es otra de las cosas que es una gran mentira que ellos dijeron, pero pues que en esa época no era tan fácil de probar, pero ahora con el internet y con un poquito más de lógica ya uno se pone a analizar, porque según ellos resolvieron más de 10,000 casos en sus 25 años de carrera como demonólogos, cosa que no tiene lógica, porque si le metemos matemática básica, la única manera de que eso se hubiera sido posible es que ellos hicieran un caso por día, cosa que claramente no pueden hacer porque es imposible que uno trabaje sin parar durante 25 años. Además que supongamos que sí lo hubieran podido hacer, los casos de espíritus no van a durar un solo día y ya está. O sea, más encima, digamos que sí fuera posible que tú desencantes una casa en un solo día y que durante 25 años lo hiciste todos los días sin parar. Es imposible también porque cuando ya se iniciaron a ser famosos ya no iban solamente en su ciudad ni alrededores, ya iniciaron a viajar a países y demás. Entonces, ¿con qué tiempo desarrollaron tanto si también tenían que viajar, ir de un lugar a otro, comer, investigar? O sea, el caso es que se supo que esa era otra de sus mentiras y que no tiene lógica. Pero pues también su fama se debió a que en esa época no creo que tuvieran mucha competencia y que literalmente se vendieron siempre como una familia súper católica, súper buena, que no cobraban por sus servicios. Aquí hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, y es que ellos solo ayudaban a personas pobres que acababan de entrar a una casa nueva donde había sucedido algo ni siquiera paranormal, sino simplemente muy feo. Entonces también es como que tenía muy bien su target. Ellos hicieron el análisis de mercado bien hecho, encontraron bien a su público objetivo y ya sabían justo a quién tenían que ir a hablarle. Porque a ver, no me van a decir que los ricos no tienen problemas de casas embrujadas. Literalmente simplemente era que era más fácil convencer, por decirlo así, a personas pobres a que se dejaran ayudar, y aparte gratis, que pues ponerse con personas ricas que probablemente ni les creerían. Y de hecho también pongamos a pensar, si ellos se hubieran parado al frente de una casa de un rico y hubieran golpeado, el rico ni siquiera les sabe. Que de hecho también es otra cosa de lo que los hizo famosos, porque, o sea, en esta época, si yo me paro al frente de la casa de ustedes, golpeo y les digo, su casa está endemoniada, ¿ustedes me van a dejar entrar? Obviamente que no. Pero en esa época, como la gente era más crédula, otra de las cosas que también hizo que ganaran fama fue su famoso museo, en el cual tienen un montón de objetos que supuestamente están poseídos o que estuvieron en algún momento, o bueno, cosas así, que de hecho se ha descubierto que la mayoría de esos objetos ni están poseídos, ni estuvieron poseídos nunca, ni nada por el estilo, sino simplemente ellos fueron como que, oh, este objeto se ve curioso, voy a decir que está poseído y todo el mundo me va a creer, y pues todo el mundo le creyó. Museo por el cual obviamente hay que pagar para poder entrar a ver. Más allá del dinero, porque sea como sea, hay que vivir de algo, así que tiene lógica que se lucraran de lo que hacían. Pues vamos a ver exactamente, les voy a mostrar exactamente las pruebas, por decirlo así, que demuestran que ellos pues eran
más unos fraudes que unas personas que realmente supieran lo que estaban haciendo. Como claramente este video no me va a dar para hablar de los 10.000 casos que ellos resolvieron, solamente les voy a hablar de unos cuantos, así bastante puntuales. Igualmente deben haber más casos, si quieren buscar por su cuenta lo pueden hacer. Para ser más específica les voy a hablar de los casos más famosos de las películas de los Warren, películas con las cuales, por cierto, obviamente Lorraine también ganó mucha plata. Lo siento, pero hay que decirlo, más allá de si ellos lo que hacían era real o no, había más plata de por medio que el hecho de ser católicos buenas personas. El primer caso del que yo les voy a hablar es el caso de Amityville, que de hecho yo quedé muy impactada porque yo una vez ya había investigado sobre lo de Amityville. En TikTok yo tengo también un perfil en el cual hace un tiempo hablé de las películas las cuales están basadas en hechos reales, y pues una de las películas era la de Amityville, que tiene un montón de películas, no solamente la del Conjuro. Pero yo en esa investigación, también es que uno al comienzo no sabe investigar bien, yo en esa investigación en ningún momento leí que los Warren estuvieran involucrados, pero resulta que los Warren estuvieron involucrados, aunque ya ahorita van a ver y vamos a ver si realmente estuvieron involucrados o no. Por si ustedes no saben qué es lo del caso de Amityville, resulta que en esa casa de Amityville sucedió una desgracia, literalmente, y es que Ronald DeFeo en 1974 mató con una escopeta a toda su familia mientras estos dormían. Este caso es súper raro porque las muertes fueron muy raras, o sea, raras en el sentido de que todos estaban dormidos cuando les pasó esto, pero es raro porque como no se despertaron, o sea, es súper raro, pero bueno, en fin, el caso es que este hombre hizo lo que hizo, se fue a un bar y en el bar inició a gritar a los cuatro vientos que supuestamente le había matado a la familia, que oh por Dios que me ayuden, y obviamente la policía y todos fueron a ver, y cuando llegaron a la casa efectivamente la familia estaba muerta, pero los policías se dieron cuenta que la versión que estaba dando DeFeo era muy rara y no tenía sentido, entonces lo llevaron y cuando hicieron investigaciones se dieron cuenta que la escopeta estaba en el cuarto de él, se dieron cuenta que básicamente él era el único que había podido hacer esto, entonces lo apresaron. Y Ronald DeFeo lo que alegó en su defensa fue que unas voces lo habían obligado a hacer lo que hizo. Bueno, el caso es que en 1976 la familia Lutz llegó a esta casa. Encontraron la casa súper baratísima porque obviamente pues después de eso la única forma de vender una casa es vendiéndola regalada. Y la familia Lutz fue como que wow, qué cosa tan fea, pero no me interesa, solo quiero comprar la casa porque está barata, y pues la compraron. Es una casa súper grande, la familia de Lutz también era grande, entonces era súper cómoda para todos y fueron como que esto es un gangazo, me da igual lo que haya pasado acá, a mí no me va a pasar nada. El caso es que en esa casa duraron tan solo 28 días y desde el primer día les inició a pasar de todo. Cosas paranormales, ruidos raros, veían cosas, les pasaron tantas cosas que a los 28 días salieron despavoridos corriendo de la casa, ni siquiera se llevaron sus cosas, con lo que tenían puesto se fueron y no volvieron. Una vez más, pueblo chico, infierno grande, todos se enteran de todo en una ciudad o pueblo pequeño. Y pues obviamente todo el mundo se enteró lo de los Lutz, recordaron lo de DeFeo, obviamente se hizo súper famoso el caso, los Lutz salieron en todas partes, pero tiempo después se descubrió que todo esto era mentira, que todo fue ideado por el abogado de DeFeo para poder comprobar que efectivamente DeFeo no tenía la culpa de lo que le había pasado, sino que la casa estaba endemoniada y que un demonio se lo había metido y por eso había hecho lo que había hecho. Pero bueno, en todo esto, ¿dónde están los Warren? Aquí hay dos versiones, pero yo creo más la que más me salió, que es que los Warren ni siquiera conocían al abogado de DeFeo, pues o sea, sí conocían el caso, entonces cuando se enteraron de lo del caso y se enteraron de lo de los Lutz, al instante se metieron literalmente en la casa, o sea, nadie los llamó, nadie los invitó, no, simplemente sabían dónde era la casa, se metieron y ya ahí de una se metieron. El caso es que se metieron dizque a investigar el caso paranormal que estaba pasando. Se me olvidó comentar una cosa, y es que cuando los Lutz llegaron a la casa, aunque no fueron como que sí, me da igual lo que pasó, sea como sea, sí llevaron a un sacerdote para que bendijera la casa por si acaso. Y según el sacerdote, mientras él estaba bendiciendo la casa, en una de las habitaciones escuchó una voz terrorífica que le dijo que se fuera. Y el sacerdote pues igualmente terminó su trabajo, bendijo la casa y ahí sí se fue. Pero bueno, el caso es que este sacerdote vio cómo los Warren se metieron a la casa y fue a ver qué estaban haciendo. Se dio cuenta que estos no sabían ni qué putas estaban haciendo, o sea, solamente estaban ahí simulando que sabían lo que estaban haciendo. Y el sacerdote fue como que, oigan, váyanse, porque de pronto ustedes por estar haciendo lo que no deben, porque ni saben qué es lo que están haciendo, hagan que quién sabe que se despierte, así que por favor váyanse. Pero los Warren fueron como sí, no me voy a ir.
y siguieron ahí con su vaina y supuestamente liberaron la casa de los fantasmas y fueron los que, mejor dicho, salvaron la patria, cuando en realidad, como les dije al comienzo, el día que yo investigué eso ni siquiera sabía que los Warren estaban ahí. Ahora, la otra versión que leí fue que supuestamente el abogado de DeFeo contrató a los Warren también, o sea, no solo a los Lutz, sino a los Warren, para que, pues obviamente, qué más pruebas que unos demonólogos súper reconocidos digan que efectivamente había un diablo en la casa que fue el que hizo que DeFeo hiciera lo que hizo. Bueno, el caso aquí, sea cual sea la historia 100% real, el caso es que no le sirvió de nada porque el juez fue como de que sí, ya me da igual, que si hay un demonio, el punto es que tú los mataste, entonces te vas a la cárcel. Y este caso sí obviamente fue súper paila porque pues a los Lutz literalmente les ofrecieron volverse ricos y fue lo que pasó y por eso fue que ellos aceptaron. O sea, obviamente se volvieron ricos por todos estos programas a los que los invitaron, por las películas, los libros, todo lo que pasó, porque hay que tener en cuenta que este caso, aunque sí obviamente lo de DeFeo fue feo, se volvió tan mediático fue por los Lutz. Y también otra cosa es que aunque mucha gente sigue yendo a esta casa porque supuestamente está embrujada, mucha gente pues que ha vivido ahí después, porque obviamente alguien más tiene que seguir viviendo ahí, se han dicho que literalmente nunca pasa nada, y es que aparte los Lutz después salieron a decir que era mentira todo lo que ellos dijeron, y sea como sea, lo que las personas que han vivido ahí se han quejado siempre es que obviamente muchos turistas van ahí porque ay, qué morbo, qué emoción, pero pues obviamente qué pereza, yo no querría que gente X llegara a mi casa solamente porque ay, quiere ver la casa donde pasó algo feo. El caso es que sí, este es uno de los casos que es como que, pero si los Warren no hicieron nada, porque en la película muestran como que, mejor dicho, ellos fueron los salvadores y los que, mejor dicho, alabémoslos. Gave me $1 billion. I wouldn't go in their house again because it messed up my life and my husband's life. Terrible, horrible, horrible place. Oh, it was terrible. That's where I levitated with my body in that home. And it was, the things that happened there were terrible. Really, really. Aparte en este hay otra cosa, y es que hay una foto súper famosa que les estaré poniendo por acá, donde supuestamente los Warren tomaron esta foto donde aparece uno de los hermanos de DeFeo, pero pues miren, las imágenes y videos y todas estas cosas de cosas paranormales por lo general se ven súper falsas, y esta aún más porque las apariciones nunca se ven así tan exactas como se ve ese niño. Además, pues mucha gente dice que ese niño simplemente es uno de los ayudantes de los Warren, el cual pues lo pararon ahí y le dijeron, oye, posa, y obviamente toda la gente que estaba ahí, no, ese niño sí no estaba ahí, no había ningún niño, todo fue cosa del diablo, pero pues es demasiada, se ve demasiado bien ese niño como para que realmente sea una aparición. Otro de los casos famosos fue el caso del Poltergeist de Enfield, que este caso ocurrió desde 1977 hasta 1979, donde la familia Hudson, espero estar diciendo bien el apellido, lo más seguro es que no, iniciaron a tener pues también presencias paranormales en su casa que afectaban principalmente a sus dos hijas, Janet y Margaret. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. Sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. Y otra vez más, según la película El Conjuro 2, fueron los Warren los que llegaron y salvaron la patria y los ayudaron, y mejor dicho, sin ellos no sé qué hubiera sido de la familia. El caso es que la propia familia ha salido a decir que no solo los Warren no hicieron absolutamente nada, sino que una vez más nadie los llamó, sino que un día de repente, cuando se enteraron del caso, aparecieron ahí diciendo que eran demonólogos y que los iban a salvar, y que, mejor dicho, lo mejor, y que los que sí medio les ayudaron, y esto entre comillas, era el equipo de los Warren. En esta historia en particular, pues lo que pasa es bastante parecido a lo que pasa en la película, que las niñas dijeron que un anciano que supuestamente vivía en esa casa las atormentaba, que escuchaban cosas, que habían ruidos, soniditos, tal y la vaina. Tiempo después salieron las propias niñas, pues ya no niñas, sino ya adultas, a decir que todo había sido una broma entre ellas, que ellas se habían ideado la broma y pues había escalado mucho, aunque esto a mí me suena un poco como raro.
Porque sí que es verdad que los niños hacen ese tipo de bromas. Mi hermana, por ejemplo, al comienzo cuando yo era niña dormíamos en la misma pieza y una de mis hermanas tenía la maña de que me chuzaban el ombligo. ¿Por qué? Ella sabrá. El caso es que tenía esa broma hasta que un día yo sentí que eso pasó y ella no era, entonces todos nos asustamos y ella no lo volvió a hacer. Pero una cosa son bromitas así, pero ya llegar a poner psicofonías, hacer ruidos, levitar, bueno, ese tipo de cosas ya se me hace un poco raro que las niñas lograran hacer tantas cosas en los años 70. Pero bueno, más allá de si su caso es real o no es real, el caso es que, como les digo, los Warren no hicieron nada y la propia familia lo ha salido a decir. O sea, ahí sí ya que más pruebas que los propios implicados digan, y no, esto es mentira, ellos no hicieron nada. También hay otro y es que es esta famosísima foto que les voy a poner acá donde supuestamente se ve a la niña levitando. Se ha comprobado y de hecho hay pruebas de que no está levitando, es la niña saltando y hay un montón de fotos donde la niña estaba saltando, sino que, ay, claro, esa era la más terrorífica, está la prueba inequívoca de que ahí estaba el diablo. El siguiente caso del que les voy a hablar, de hecho a mí esto me da hasta un poco de risa, que es el de Annabelle. ¿Por qué me da risa? Porque como hace unos días sacaron a Annabelle del museo supuestamente por allá se había perdido, supuestamente hizo de todo. Me da un poco de risa como la gente obviamente se creyó tanto esta historia, que ya mejor dicho la muñeca más poseída. O sea, tengamos en cuenta que de hecho en el museo estaba encerrada sola porque supuestamente el diablo en persona estaba en esa muñeca. Iniciemos por una cosa, la muñeca no se llama Annabelle, tampoco se ve como en la película, sino que es una muñeca de trapo, que se llama Regedian, o bueno, algo así, no sé pronunciar cosas en inglés, lo siento. ¿Cuál es la historia de esta muñeca? Resulta que en 1970 habían dos muchachas que vivían en el mismo piso y una de ellas recibió de su madre este regalo y ella, pues obviamente muy agradecida, dejó la muñeca en un lado en donde ella lo pudiera ver, pero pues simplemente como recuerdo de su madre. Según esta muchacha, tiempo después la muñeca inició a hacer cosas raras, se movía de lado, aparecía en un lado, aparecía en otro y después reiniciaron a recibir carticas, por decirlo así, notas donde las amenazaban, pero pues claramente ninguna de las dos lo había hecho, ni había nadie que pudiera entrar a la casa a poner las notas. Además que un amigo de las muchachas, si no estoy mal de la muchacha a la que le habían regalado la muñeca, un día que estaba en esa casa, soñó que la muñeca lo estaba estrangulando y le iniciaron a pasar así cosas como paranormales con la muñeca. Entonces las muchachas intentaron deshacerse de la muñeca, pero volvió a aparecer y entonces ahí se asustaron. Contactaron con un sacerdote, el cual contactó a los Warren y los Warren llegaron así todos victoriosos, cogieron la muñeca, se fueron con la muñeca y ya. Antes de contactar a los Warren me salté esto, lo siento, por la emoción me salté esto. Antes de contactar a los Warren, las muchachas habían contactado con una medium, la cual les dijo el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, si no estoy mal ese es el apellido, había tomado posesión de la muñeca y pues esa era la causa por la cual la muñeca se movía por ahí. ¿Y quién era esa niña? Una niña que había muerto cerca de donde ellas vivían en un accidente de coche. Aunque después salió Ed Warren a decir que esto era mentira, que no podía ser el alma de una niña, porque Dios no permitiría nunca que el alma de una niña se metiera en una muñeca, que esto era un demonio y era uno de los demonios más fuertes que él había visto nunca. So, now the woman holds a seance and she said, there's a spirit of a 6-year-old girl in that doll who was killed in an automobile accident just outside of your apartment house here. Well, there was a 6-year-old child by the name of Annabelle who was killed. But God does not allow the spirit of a child to go into a doll. This was a demon. Pero aquí es donde viene lo interesante de este caso, y es que 7 años antes de esta supuesta historia, salió un episodio en una serie que se llamaba The Twilight Zone, la cual los invito a que busquen el episodio, se llama The Killing Doll. ¿Qué pasa con este episodio? Resulta que en este episodio nos cuentan la historia de una muñeca asesina. De hecho, esta es la primera vez, dato curioso, esta es la primera vez que en televisión salió un muñeco asesino. El caso es que este episodio es tan parecido a lo que contaron los Warren, que obviamente mucha gente ya ha iniciado a conspirar que los Warren se inventaron todo. Que simplemente se vieron el episodio y tiempo después dijeron como que, hey, ya sé dónde sacar más plata de este negocio. Compremos una muñeca y digamos que la muñeca está endemoniada y que es de una niña que se llama Annabelle y que mejor dicho hay que encerrarla y nadie la toque porque si no se te va a meter el demonio. ¿Y qué es lo que pasa en este episodio y por qué la gente dice que se inspiraron en este episodio para crear la historia? Resulta que en este episodio una niña recibe esta muñeca que se llama Toquitina de su madre, la cual se llama Annabelle.
o sea, la madre se llama Annabelle, y la madre le entrega esta muñeca a la niña. Es de estos muñecos humanoides que hablan. Ay, sí, a mí personalmente esos muñecos sí me dan un miedo. Yo no puedo con esas muñecas más que parpadeen. Uy, no, yo sí, lo siento, pero esos muñecos nada que ver. Eso sí, aléjate de mí. Que parpadeen y hablen me parece lo peor que puede existir en el mundo. En fin, el caso es que la niña está súper feliz con su muñeca. El padrastro vio esta muñeca y el padrastro se le metió la idea de que la muñeca lo quería matar. Y de hecho al final del episodio la muñeca lo mata. Spoiler. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la prueba, al menos a mi parecer más fehaciente, de que literalmente ellos se inventaron toda la historia? Si ustedes buscan en internet cualquiera de los casos de los Warren, van a ver que les salen fotos reales de las personas reales involucradas. Si ustedes ponen, yo qué sé, Ronaldo Di Feo, les va a aparecer el man, les va a aparecer la familia, les va a aparecer la casa. Si ustedes ponen el caso de Enfield, va a pasar lo mismo. O sea, cualquier caso que ustedes pongan de los Warren, les van a aparecer las fotos de las personas que en la vida real estuvieron involucradas en el caso. Pero ¿qué pasa si ustedes buscan a Annabelle? Y de hecho los invito a que ustedes mismos busquen a Annabelle. ¿Qué pasa? Que no hay ni una sola foto de ninguna muchacha con ninguna muñeca ni nada. Solo está lleno de fotos de la Annabelle de la película y de la supuesta Annabelle endemoniada, y que solo está o en el museo o Lorraine la tiene. Entonces, para pensar, ¿por qué de todos los casos hay fotos reales menos de esta? I've talked with people just recently, as recent as 2 months ago, who know the two nurses. And even today, they don't like to talk about it. They'll never come to our lectures. They don't want to talk about Raggedy Ann, Annabelle at all. So, hay otro caso muy famoso de los Warren que se llama la posesión en Connecticut. Hay otra vez más un asesinato por ahí que quieren encubrir con que, ay no, es que estaba endemoniado, no le hagan nada porque fue el demonio el que lo obligó. Y de hecho en este caso sí casi consiguen liberar al culpable con esto de que supuestamente era que estaba endemoniado. En este caso una familia se mudó a una casa que estaba cerca de un hospital porque su hijo pequeño estaba muy enfermo, entonces básicamente todo el tiempo se la pasaban en el hospital. Si no estoy mal, tenía cáncer, entonces constantemente tenían que llevarlo al hospital. Aprovecharon que la casa estaba un gangazo, estaba cerca del hospital y la compraron. En esta familia habían 2 niños, el niño pequeño y una hermana mayor, la cual tenía un novio. Resulta que tiempo después de que llegaron a esta casa, el niño inició a tener alucinaciones, veía cosas raras, se comportaba muy raro, tenía cambios de humor, su voz cambiaba, era agresivo, mejor dicho, todo súper extraño. Como supuestamente el niño tenía el demonio adentro, pues le iban a hacer un exorcismo. De hecho, hasta llevaron a un padre de la iglesia católica para que hiciera el exorcismo. Esto ahí sí se me hace un poco raro porque hasta donde yo había entendido, la iglesia católica como que investiga bien antes de ponerse a hacer exorcismos. Por lo visto no es así, o en esa época no era así. El caso es que iniciaron a hacerle el exorcismo al niño. Y estaban haciendo el exorcismo al niño, pero como el niño no estaba endemoniado, obviamente no estaban consiguiendo nada. Entonces un día el novio de la muchacha que estaba ahí viendo todo, se puso a gritarle al demonio que dejara al niño en paz, que se le metiera más bien a él, que ya basta, mejor dicho, que dejara al niño en paz. El niño, por cierto, tenía 11 años, entonces que por favor se fuera del niño y se le metiera fuera a él. El exorcismo pasó, después de eso el niño ya inició a comportarse normal otra vez, todo bien, parecía que ya todo se había acabado. Y entonces el novio de la hermana fue el que se inició a comportar de formas todas raras. Ya era él el que tenía cambios de humor súper bruscos, el que era todo agresivo. Según la muchacha, a veces hablaba con 2 voces diferentes al mismo tiempo. Y un día, supuestamente llevado por el demonio, este muchacho mató al casero, al dueño de la casa donde él vivía. Por cierto, en esta casa, antes de volverse pues la casa de esta familia, resulta que esta casa era una funeraria. Y según los Warren, las personas dueñas de esa funeraria habían cogido a los cadáveres para hacer ritos satánicos, y por eso era que la casa estaba embrujada y por eso era que el niño estaba endemoniado. Por cierto, ¿no se les hace muy extraño que pongan tanto énfasis en demonios? O sea, no son al comienzo Lorraine veía a Laura, luego veía fantasmas y ahora son demonios. El caso es que una de las cosas aquí curiosas de esta historia es que el libro que los Warren escribieron sobre este caso no lo escribieron ellos solos, sino que lo hicieron en coautoría con Ray Garton, el cual yo no sabía que existía, pero es un escritor de ciencia ficción. Según Ray Garton, los Warren siempre fueron como que métele toda la ficción que sea necesaria, exagera todo lo que tengas que exagerar para que esto sea un bestseller, ¿ok? Pero él sí estaba muy como que no estaba muy convencido ni de hacer lo que los Warren le decían,
ni en que la historia de la familia fuera real, porque resulta que los padres tenían problemas con el alcohol y con las drogas, además que lo que ellos contaban no coincidía nunca en una versión que daba uno con la versión del otro, pero aún así, como para eso le pagan, Ray pues hizo lo que tenía que hacer y escribió el libro con los Warren. El caso es que también tiempo después se descubrió que básicamente todo lo que le pasó al novio de la muchacha fue pura sugestión. O sea, porque literalmente vamos a suponer que Ed Warren le decía al muchacho, oye, imagínate que cuando la gente está poseída, camina de para atrás. Y entonces al otro día el muchacho caminaba de para atrás. Y cosas así solían suceder, así como que Ed le decía, oye, imagínate que lanzan crucifijos al aire. Y entonces al otro día el muchacho lanzaba crucifijos al aire. Pero bueno, el caso es que menos mal no pudieron decir que efectivamente estaba endemoniado, o sea, lo dijeron, pero no pudieron comprobar que estaba endemoniado, entonces al muchacho sí lo condenaron y pagó su condena. Después, tiempo después, también se descubrió que lo que pasaba con el niño, porque bueno, el man fue sugestionado por Ed Warren, pero ¿qué pasó con el niño? Porque realmente el niño parecía endemoniado al comienzo y por eso fue que llegaron los Warren y por eso llegaron hasta con un sacerdote y hasta le estaban haciendo un exorcismo al niño. Resulta que lo que pasa es que supongo yo que el niño tenía problemas para dormir o la mamá era un poco rara, no sé. El caso es que la mamá le daba pastillas para dormir revueltas en la comida, pero como claramente la mamá no fue al médico a pedir pastillas para que el niño durmiera, le daba pastillas de estas que venden en las droguerías, yo qué sé, y resulta que las pastillas eran para adultos. Y en niños podía causar alucinaciones, agresividad, cambios de humor, mejor dicho, lo que le pasaba al niño. Eran efectos secundarios de las pastillas que le hacían tomar y no que un demonio se le hubiera metido. Pero bueno, del último caso del que les voy a hablar antes de contarles lo más fraudulento, bueno, no fraudulento, sino lo más paila que tuvieron los Warren, es el caso de la familia Perrón. No creo que se diga ese apellido así, pero lo diría así, todo el mundo lo dice así, entonces yo también lo diré así. La verdad no sé cómo se dice ese apellido. Este caso es muy curioso por varias razones. Iniciando porque este caso sí es real, o sea, aquí realmente sí hay apariciones, la casa donde vivían los Perrón realmente sí está embrujada, se ha comprobado. De hecho, a esta casa se puede ir básicamente como turista, aunque obviamente hay que pagar y uno puede quedarse allá una noche. Creo que es una noche, todo un día, no estoy segura. Y pues por cierto, los dueños actuales de la casa he visto en los videos que he visto sobre esta casa, que hacen que firmen un montón de papeles, donde básicamente es como que tú sabes que te estás metiendo en una casa embrujada, si se te pega algo es culpa tuya, no culpa nuestra, donde les hacen comprometerse a que no van a jugar a la ouija o a ponerse a hacer estas bobadas que hace la gente para tener videos interesantes, y que si hacen algún video no puedan fakear nada para que pues vea la verdad. O sea, si esta casa está embrujada, pero tampoco vamos a decir que ay, te vas a morir si entras aquí. Pero bueno, el caso, ¿qué pasó en esta casa? Resulta que la familia Perrón se mudó una vez más a una casa donde pasaban cosas raras, donde estaba súper barata y donde los Warren llegaron después. Era una familia de 6 donde todas las hijas eran niñas y las menores iniciaron a ver cosas raras, iniciaron a pasarles cosas paranormales, y entonces en esta época, como los Warren ya eran muy reconocidos, la familia Perrón contrató a los Warren. ¿Y qué pasó? Resulta que los Warren llegaron y como no eran demonólogos de verdad y no sabían qué diablos estaban haciendo, en vez de ayudarlos, les empeoraron las cosas. Literalmente ha dicho el padre Perrón que a él le tocó sacar a patadas básicamente a los Warren para que dejaran de molestar, porque lo que estaban haciendo era empeorar las cosas en vez de ayudarlos. O sea, básicamente estaban mejor antes de que ellos llegaran. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que según los Warren, en esta casa había vivido como que hacía 7 generaciones atrás una bruja llamada Bathsheba, la cual había matado a su hijo como ofrenda al demonio y luego se había arrepentido o yo qué sé y se había quitado la vida. Bueno, resulta que se descubrió que Bathsheba efectivamente sí existió, pero ni era una bruja, ni era mala persona, ni siquiera mató a su hijo, ¿ok? O sea, ¿por qué la casa está embrujada? No sé, sí está embrujada en la vida real, pero no sé por qué, y claramente no era por esta pobre mujer que lo único que hizo fue tener un nombre raro, y entonces los Warren dijeron, hey, este nombre suena raro, ¿es una bruja? Claro que sí. Los Perrón después dejaron de vivir en esta casa pues por las cosas que pasaban, y tiempo después como que la casa se calmó. O sea, en esta época sí siguen pasando cosas raras, pero pues no a tal punto como le pasó a los Perrón, que de hecho a ellos les pasó que una vez su mascota estaba en la sala con ellos y algo la cogió y la azotó contra una pared y pues el pobre perrito dejó este mundo. Pero el caso es que sí, cuando llegaron los Warren allá, que otra vez más en las películas supuestamente los Warren salvaron la patria, pues en realidad los Warren en vez de ni siquiera salvaron la patria, empeoraron las cosas y no sirvió de nada que fueran, porque como no sabían
nada de lo que supuestamente sabían hacer, pues en vez de mejorar algo lo empeoraron todo. Ahí sí fue como que cuando por fin se encontraron con algo que realmente sí era demoníaco, ahí sí ya no pudieron hacer nada porque en realidad no eran demonólogos, sino simplemente unos farsantes que decían que sabían hacer esas cosas cuando en realidad no sabían. Aquí viene lo más fuerte. ¿Se acuerdan que les dije que Ed Warren trabajó como conductor de bus, no? Resulta que en la época que él trabajaba de esto, conoció a una niña de 15 años, la cual se llama Judith, con la cual inició a tener una relación. Y aquí no vale nada de eso de que para el amor no hay edades o lo que sea, porque eso claramente, Ed era muy bueno manipulando a la gente, ya se ha notado, dijo era demonólogo y todo el mundo le creyó. Y pues con la niña básicamente fue igual, entonces la niña se volvió el amante de Ed y Lorraine sabía. Y de hecho vivían con la niña en la misma casa, sino que a todo el mundo se la presentaban como que era una aprendiz, que era la que limpiaba la casa, que era una prima, que era una amiga, o sea, cualquier cosa se inventaban excepto que fuera obviamente la amante de Ed. Aparte resulta, o sea, yo creo que se han dado cuenta que he hecho mucho énfasis en que eran católicos y se vendían como los católicos ejemplares. De hecho en las películas también, si ustedes se dan cuenta, según las películas son el matrimonio perfecto, todos queremos ser los Warren, todos queremos estar casados como ellos. Entonces obviamente, por cierto, vean que Lorraine firmó una cláusula donde en las películas está prohibido mostrar escenas sexuales o más allá de besitos entre los esposos y también extramatrimoniales. O sea, qué curioso que esté esta cláusula, que esté prohibido, que sea tan específica esa cláusula. El caso es que después Judith salió a la luz, por decirlo así, y ya dijo toda la verdad, que ella era la amante, que lo había conocido cuando ella tenía 15 y Ed tenía 30, y que Lorraine sabía. Además también Judith contó que ella había quedado embarazada de Ed y Lorraine hizo que abortara para que pues nadie se enterara, porque pues primero se les iba a caer la farsa de que eran los esposos católicos perfectos, segundo se iba a descubrir que este man tenía un amante, y tercero pues qué escándalo, aparte de tener amante va a tener un hijo con ella. Además Judith también salió a decir que muchas veces esas supuestas apariciones que habían por ahí, los ruiditos que de repente sonaban, en realidad era ella poniéndose una sábana y disfrazándose de fantasma, o era ella haciendo ruiditos. También siento que los Warren creo que no eran conscientes de que lo más seguro es que todo lo que dijeron llegara tanto, porque pues por ejemplo salir a decir que resolvieron 10.000 casos cuando obviamente es humanamente imposible, porque para poder haber hecho tendrían que haber tenido, básicamente desde que nacieron tendrían que haberse vuelto demonólogos para poder resolver tantos casos. Lo que sí es que pues obviamente se sabe y siempre se ha sabido que una película diga o un libro diga basada en hechos reales no significa que nos van a exponer exactamente lo que pasó, aunque hay películas que sí lo hacen, pero estas no lo hicieron. Pero pues también hay que tener en cuenta que no solo glorificaron a los Warren de una manera impresionante, sino que más encima, o sea, imagínense, supuestamente eran el matrimonio perfecto. Se los denomina hasta la pareja romántica más precursora pues del terror. Y saber que todo era mentira, es que ni siquiera eso era verdad. Pero bueno, hasta acá dejo la investigación. Obviamente deben haber más casos en los que es como que what the fuck, pero pues hasta aquí dejo como los más importantes. A mí de verdad el que más me impactó y me dio, como dije, hasta risa fue el de Annabelle. Porque a ver, en mi caso personal yo creo en lo paranormal. A mí me gusta ver videos paranormales, me gusta ver videos de voy a tal casa embrujada de noche a las 12 de la noche. Aunque no siempre me trago cuando pasan muchas cosas raras, porque ya sé, no sé. Como les dije al comienzo del video, yo veo cosas, entonces aún más creo en esto, pero en mi caso personal, ya cosas como que se les metan cosas a las personas o a los muñecos, ese tipo de cosas sí ya no me lo creo. Pero, pues ahí sí cada quien, si cree o no cree, pero ya llegar a por lo menos lo de Annabelle, que supuestamente Annabelle es, mejor dicho, el muñeco más poseído del mundo, que hasta la tenían encerrada para saber que en realidad la historia ni siquiera es real. Porque miren que todas las historias, al menos en la vida real, sí pasaron. Más allá de si ellos fueron partícipes, si ellos salvaron a alguien, más allá de si ellos eran demonólogos o no, esas historias realmente pasaron, pero la de Annabelle no, ¿ok? Annabelle, que es la más icónica de todo el Museo Warren, saber que era una muñeca que compraron por ahí y dijeron, ay, se ve como medio fea, digamos que es esta, eso sí se me hace sorprendente. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle a like, comentar, deben saber en los comentarios si ustedes ya sabían de esto, si no sabían de esto, si ustedes creen que realmente toda su carrera era falsa o hubieron cosas que sí realmente sucedieron y en donde realmente ayudaron. Deben saber en los comentarios si ustedes sabían lo de Annabelle, qué les parece. También síganme en mis redes sociales donde subo contenido todos los días.
datos curiosos de cosas por ahí. Espero les haya gustado el video. ¡Adiós!